Muy bien, gracias Pastor por dirigir esta primera parte de los pedidos y agradecimientos del momento de oración. Vamos a repasar hoy los pensamientos principales del capítulo número 8 del libro del Camino al Trono de Dios. Ustedes saben que, como ya hemos venido estudiando hace algunas semanas atrás, nada en el santuario es casual, nada en el santuario está porque sí, ni es solamente artístico, solamente decorativo, sino que cada parte del santuario tiene un significado y tiene un mensaje que representa la obra, persona y ministerio de Cristo, ¿sí? En el capítulo 8, justamente estamos en la página 88, se habla de Cristo ingresando al atrio. ¿Y qué representa el atrio en el santuario? El atrio representa, ¿qué cosa? La tierra, el mundo. Porque de hecho el altar estaba en el atrio. Y si el altar representa justamente la cruz de Cristo, bueno, el atrio que lo rodeaba es justamente el mundo. Cristo no quedó en el cielo vigilando, supervisando, podría haber mandado profetas, incluso mandado ángeles, pero Él vino en persona y vino de la manera que el ser humano podía entender y podía soportar, que era justamente en carne humana. En su gloria Dios nunca podría haberse revelado si no se encarnaba para ser uno como nosotros y uno con nosotros. En el jardín del Edén se dio primero la promesa de aquel que heriría la cabeza de la serpiente, este es, ¿no es cierto?, Satanás como iniciador del pecado, y día tras día Adán y Eva y su familia y sus descendientes iban a la puerta del Edén para sacrificar, hacer sacrificios a Dios y entonces orar por esa promesa tan hermosa. Ellos querían en vida ver al Salvador venir y poder reingresar a ese jardín que tenían tan lejos y tan cerca al mismo tiempo, porque estaban allí, pero los ángeles velaban la puerta para que nadie ingresase. Sin embargo, aunque Adán vivió casi 1000 años, dice la autora, él no pudo ver en su momento la esperanza mesiánica del Salvador venir. Y lo mismo pasó con otros como Set, Enoc, Matusalén, Noé, Sem y otros patriarcas que recibieron esa promesa, la transmitieron, predicaron de ella. Y finalmente Abraham, Isaac y Jacob también recibieron esa misma promesa cuando se habla del Salvador prometido. Vamos a leer allí Génesis 12:3. Van a ver ustedes que Abraham recibió la misma promesa de los patriarcas anteriores y eso también transmitió. Y se habló de que en el seno de su familia nacería, en el seno de su descendencia, el Salvador. Dice 12:3, bendeciré a los que te bendijeren, a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Pero no fue en sus días, no fue en sus días de Abraham, no fue en los días de Set, de Enoc, de Matusalén, de Noé, de Sem, de Abraham, Isaac y Jacob, pero estaba prometido, y esa promesa se iba a cumplir. La esperanza de ver al Hijo de Dios caminando entre los hijos de los hombres no desapareció de los hijos de Dios de todos los tiempos y ellos siguieron ofreciendo sacrificio. Cada sacrificio era, de alguna manera, un testimonio de la fe que no se había apagado, la fe que esperaba el Salvador prometido, y esa fe estaba viva. Y Dios alentó esa fe. No solamente dependió de las ceremonias y rituales del santuario, sino que los profetas venían recalcando esa misma promesa. Y uno de ellos habló de una hermosa profecía, vamos a ver Números 24:17, una de las más hermosas, a mi juicio, profecías mesiánicas que vemos en el Antiguo Testamento, es esta de Números 24:17. Van a ver ustedes allí que el profeta dice, lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob, se levantará cetro de Israel, herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Set. ¿Quién dijo esta hermosa promesa mesiánica? ¿Quién la pronunció? A ver ustedes que es una profecía de quién. Digna de Isaías, digna de Jeremías, pero fue de boca de Balaam. De Balaam, lo que decía recién el pastor, ¿no es cierto? Cuando Dios tiene que utilizar a alguien, sea un buen o mal predicador, un profeta 10 puntos o uno 3, 4 puntos como este, bueno, Dios utiliza. Y el Espíritu Santo habló estas palabras maravillosas y esta promesa se cumplió. ¿De qué manera? ¿Cuál fue esa estrella que apareció? Era una formación angelical en realidad, que guió a los sabios de Oriente y a otros, bueno, para poder ver a Cristo allí nacido. Miqueas también dijo que nacería en Belén. Isaías dijo que su nombre sería Manuel, recalcando su naturaleza humana, encarnado como ser humano. ¿Sí? También se habló
que habría una gran matanza en Belén a causa del odio o de los temores de los reyes que se sentían amenazados por Cristo. Y una profecía maravillosa incluso predecía el momento exacto de la venida de Cristo. Todas estas profecías son 4 o 5 ejemplos que hemos dado de los muchos que hay, de las decenas que hay de profecías mesiánicas. Yo diría de las centenas, porque hay 330 profecías mesiánicas en el Antiguo Testamento. Estas son solo 4 o 5 ejemplos de los 330 detalles. Por lo tanto, no se puede decir que no había información respecto de quién sería Cristo, cómo llegaría Cristo, en dónde nacería Cristo. Estaba todo predicho. Para el que quisiera prepararse, se preparara. Para el que lo quisiera recibir, lo recibiera. Sin embargo, van a ver ustedes que, bueno, a los suyos vino, pero los suyos no recibieron. Y en su ministerio triunfal, posterior, todo también estaba claramente predicho y hasta su recepción en el mundo. ¿Por qué todos estos detalles abundantes se habían oscurecido? Vamos a ver que el servicio del santuario se había convertido en mero formalismo y pese a tantas grandes profecías, los sacerdotes y gobernantes no esperaban un salvador del pecado que diera su vida como sacrificio, sino un rey poderoso. Es como que se fue deformando poco a poco la interpretación y de esperar un salvador prometido para liberarlos del pecado pasó a ser un libertador, un guerrero para llevar al pueblo a la supremacía mundial. Se empezó a desespiritualizar y a literalizar esa profecía y hacerla algo completamente humano, secular, y nada más que eso, ¿no? Y la consecuencia fue que el mundo estaba en completa oscuridad, no porque faltaran profecías, sino por las interpretaciones que oscurecieron esas profecías. Vamos a ver allí Isaías 62, vamos a ver. Isaías 62 van a ver ustedes que Cristo entonces ingresó al mundo en una época de oscuridad, donde las tinieblas cubrían la tierra. Había luz, pero las tinieblas parecían haber apagado toda luz. Isaías 62 dice, porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Y Dios entonces fue preparando el camino y fue preparando las condiciones sociales, políticas, para que entonces el mundo estuviera maduro para la llegada de Cristo. Y Cristo finalmente llegó. ¿Y en qué momento llegó? Gálatas 4:4 van a ver ustedes que nos dice que Cristo vino cuando tuvo que venir, ni antes ni después, porque sus propósitos no conocen ni premura ni demora. En Gálatas 4:4 van a ver ustedes que dice allí Pablo que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Cuando fue el momento justo, el momento exacto, que Dios había elegido, que Dios había ideado. ¿Y cómo fue ese momento cuando Cristo fue anunciado? Primero fue anunciado ¿a quién? ¿Quién fue el primero que recibió la noticia concreta de que vendría el Salvador? Bueno, fue uno que lo escuchó y creyó más o menos y se quedó mudo, porque Zacarías recibió esa noticia de un hijo que nacería, que prepararía el camino para Cristo, pero quedó mudo por su incredulidad. Y luego vemos que el ángel anunció esto mismo a María. Vamos a ver Mateo 1:21, Mateo 2:3, Mateo 1:21 y 23, mejor dicho. Vamos a ver allí. El ángel se aparece. A ver, Mateo capítulo 1, versículo 21. El ángel allí anuncia, dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y sigue diciendo, citando al profeta, he aquí, una virgen concebirá, dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Hay noticias de embarazo que son gratas y otras que son inesperadas o que son sorpresivas, ¿no es cierto? Porque a veces los hijos, rara vez los hijos llegan en el momento ideal. Creo que de cada 10 que nacen, no sé si 9 nacen en condiciones poco ideales y 1 o menos nacen en condiciones ideales. Y entonces María recibió esta noticia.
Y José recibió esta noticia. ¿Y cómo se puso José cuando recibió esta noticia? Complicado, ¿no es cierto? Y María, complicada, porque quedaba embarazada y, bueno, complicado, ¿no es cierto?, explicar, quedé embarazada del Espíritu Santo. Pero ella fue una mujer de fe que recibió con gozo esa noticia de recibir a Cristo en su seno. El interés de todo el cielo estaba centrado en este trascendental acontecimiento. Los ángeles sabían el momento exacto en que ocurriría su nacimiento, y cuando el gran reloj del tiempo llegó y dio su hora, Jesús nació en Belén. Y ahí entonces Él fue puesto no en un lugar glorioso como el que había dejado en el cielo o parecido, sino en una vivienda común, y menos que eso todavía en un pesebre y en un establo. ¿Y cuántos fueron los que estaban preparados para recibir a Cristo en ese momento? Los que estaban esperando, los que más o menos sabían que estaban cerca del tiempo. Había dos que estaban allí, ¿no es cierto?, Simeón y Ana, que yo creo que habían entendido la profecía de Daniel y estaban orientados en el sentido de que el mismo Espíritu Santo les había dicho que podrían ver y saludar al Salvador prometido, ¿sí? Después los sabios de Oriente, estudiando las profecías que Daniel había dispersado por allá y estudiando los cielos, llegaron hasta aquí, ¿sí? Y los pastores estaban hablando también, estaban esperando y recibieron esa noticia, esa ayudita de ese coro angelical que anunció a Cristo. Pero si vamos a hacer la cuenta, los que se mencionan por nombre eran no más de 8 o 10 personas que habían recibido a Cristo de las miles y millones que tendrían que haberle dado la bienvenida. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Bueno, todos los ángeles esperaban ese momento tan especial, un momento cumbre para la historia del universo, para la historia de la salvación. Pero Cristo no vino con una gran recepción. Bueno, allí vemos entonces que se anuncia el sacrificio de Cristo y citando una cita del deseado de todas las gentes, la autora dice que los pastores durante las horas de silencio hablaban juntos del Salvador prometido y oraban por la llegada del Salvador. Y en eso justamente irrumpe el coro angelical, y ese coro cantaba esta canción que vemos en Lucas 2, 13 y 14. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. ¿Cuánto habrá durado? Yo me pregunto, ¿cuánto habrá durado esa canción? ¿Sí? Es ese coro que estaba allí en el cielo, ¿no? ¿Cuánto habrá durado? Minutos, yo me imagino, supongo minutos, ¿no? Pero una escena irrepetible, ¿no? Una escena única. Y cuando los ángeles desaparecen, la música se apagó a la distancia, la luz gloriosa desapareció de la vista, y ahí ellos van, bueno, buscando al Señor. Y dicen, vayamos ahora a Belén y veamos esto que ha sucedido. Y fueron deprisa, fueron rápidamente y encontraron a María y a José, y ahí entonces ellos dan la bienvenida al Salvador. Cristo vino una vez y muchas profecías anunciaron esa venida, pocos lo recibieron. Cristo vendrá por segunda vez y vendrá para muchos como ladrón en la noche, para otros no, porque dice allí el libro de Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 4, que la idea que Dios tiene es que su venida no sorprenda a su pueblo, sino que su pueblo esté esperando su venida, y estemos esperando y estemos listos. Por eso dice, Primera de Tesalonicenses 5, 4, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. ¿Sí? Para algunos se dará como ladrón en la noche, dice 5.2. Pero la idea de Dios, el propósito de Dios es que su venida no nos sorprenda como ladrón en la noche. ¿Sí? No sabemos el día, la hora, pero sí sabemos, tenemos señales abundantes para que cuando Cristo venga podamos recibirle con alegría, con gozo, y sabemos, porque así lo dice la palabra de Dios, que estarán esperándolo muchos, gracias a que el pueblo de Dios estará preparando un pueblo para esa venida. Que cuando Cristo venga podamos darle esa grata bienvenida, es mi deseo y mi oración también.